Esta semana el Ministerio de Hacienda dio a conocer una nota informativa donde da cuenta de la ponderación que hizo la firma calificadora de riesgo Fitch Rating sobre la economía de la República Dominicana y la condición de la República Dominicana a propósito de la calidad de nosotros para pagar nuestros compromisos internacionales. Entonces, esa nota informativa, que es bastante positiva, porque, repito, lo que hace es una ratificación de la calificación de la República Dominicana en BB-. BB-. Eso no es muy bueno, pero tampoco es muy malo. O sea, nosotros estamos en calificación BB- desde el año 2016. En el año 2015 teníamos B positivo, creo que era, entonces luego nos pusieron BB-, que es mejor que B positivo, porque va a calificar, la calificación se va haciendo por letras, pero va llegando a 3 letras. O sea, la primera letra positivo es una B positivo, es peor que 2B negativo. Luego 2B positivo, luego 3B positivo, luego 3B negativo, así es como se va poniendo. Pero el asunto es que nosotros tenemos BB negativo por Fitch Rating desde el año 2016, y lo que está haciendo Fitch Rating es que nos está ratificando la calificación en este año 2021. Y eso es importante porque dice, bueno, no nos han bajado la calificación como ha ocurrido con otros países, donde lo que ha hecho la calificadora es bajarle la calificación a otras naciones. En el caso de nosotros no. En el caso de nosotros, afortunadamente, bueno, pues nos mantiene la misma calificación. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que esa calificación, si bien es cierto que fue ratificada, tiene la característica de que la autoridad o la calificadora le puso un apellido. Nosotros teníamos BB negativo, BB menos, con perspectiva estable. Esa era nuestra calificación. Y ahora la firma Fitch Rating le puso BB negativo o BB menos, o sea, la misma calificación, pero con perspectiva negativa. O sea, nos puso un apellido ahí, nos cambió el apellido, que fue lo que no mencionó el Ministerio de Hacienda. O sea, tenemos la misma calificación, pero no con perspectiva estable, sino con perspectiva negativa. Eso no es del todo malo si se toma en cuenta que nosotros tenemos una tendencia hacia una recuperación de la economía. Ahora, si nuestra economía no se recupera a la velocidad esperada, entonces puede ser que esa perspectiva negativa pues nos haga daño. De hecho, repito, tenemos la ventaja de que a la República Dominicana no le variaron la calificación, como ocurrió con otras naciones que sí le variaron su calificación hacia una situación más dificultosa. Ahora, ¿qué significa BB menos? Bueno, BB menos significa que el país tiene la posibilidad de pagar sus compromisos internacionales, pero con dificultad. Porque, repito, la mejor calificación es AAA positivo, que, bueno, prácticamente no la tiene nadie. Y nosotros estamos en W negativo, todavía nos falta mucho por escalar. Pero esa es la situación. Una calificación BB negativo es una economía que es menos vulnerable al no pago que otras emisiones. Sin embargo, enfrenta mayores incertidumbres o exposición a condiciones adversas de negocios, financieras o económicas que puedan llevar al emisor a incumplir con sus obligaciones. Eso es estar en BB negativo, o sea, que no es del todo bueno. Fitch Rating, Standard & Poor's son las calificadoras
que generalmente, y Moody's, que generalmente evalúan a la República Dominicana. Nosotros le damos mucho seguimiento al tema de Fitch. Ahora, ¿cuál es la situación de la República Dominicana en ese BB negativo, donde nos coloca Fitch, donde nos coloca también Standard & Poor's y donde nos mantiene también Moody's más o menos con otras terminologías, pero es más o menos el mismo nivel? Bueno, nosotros tenemos entonces una situación de deuda pública vigente, cuyas tasas de interés en dólares oscilan entre un 5 y un 6%. Eso es lo que nosotros pagamos de tasa de interés en dólares cada año. Para que ustedes tengan una idea, la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, que es la tasa de referencia, la tasa que paga el Banco Central de los Estados Unidos, por ejemplo, por los bonos que emite, está hoy día entre 0 y 0.25%. O sea, un cuarto de punto porcentual. Aquí en la República Dominicana la tasa de referencia del Banco Central es de 3%, actualmente de 3%. Y nosotros pagamos por los bonos que emitimos, los bonos soberanos que emitimos constantemente para cubrir déficit entre un 5 y un 7%. De hecho, nosotros tenemos actualmente vigentes, por ejemplo, de emisiones que hicimos el año pasado, fecha de emisión, déjame ver, las emisiones que nosotros hicimos el año pasado, entre el año pasado y este año, que hemos emitido alrededor de 12.000 millones de dólares en bonos soberanos, o alrededor de 10.000 millones de dólares en bonos soberanos. Tenemos una emisión de 1.000 millones que paga una tasa de interés de 4.5%, pero tenemos otra emisión por un monto similar que paga 5.8%. Tenemos una emisión que paga 4.8% de 1.800.000. Tenemos otra emisión de 1.800.000 millones de dólares, de 1.700 millones de dólares también que paga 6.25%. Una emisión de 1.500 millones que paga 5.30%. Y así sucesivamente. Esas son las emisiones que hemos venido haciendo en el último año. O sea, por eso hablo de que pagamos entre 5 y 7% anual. Eso es una tasa alta. Nosotros la presentamos como un logro. Mira, es un logro que conseguimos una tasa, una emisión a 10 años, 15 años, 20 años. Vamos a pagar una tasa de interés de un 5%, de un 5.5%. Bueno, eso es, tú pudieras decir, relativamente bajo en comparación tal vez con otros países que tienen una situación peor que la nuestra y que tal vez pagan una tasa alta, o mejor dicho, muchísimo más alta, pero una tasa de interés de emisión de deuda en dólares que esté en 5%, por poner un ejemplo, es una tasa muy alta hoy día. Lo que pasa es que si podemos pagarla, bueno, pues podemos pagarla. Y por eso tampoco podemos fallar con ¿qué? Con los compromisos de pago de vencimiento. Ustedes se fijan que yo ayer decía, por ejemplo, que nosotros tenemos que buscar este año 145.000 millones de pesos para cubrir déficit y otros 146.000 millones de pesos para pagar capital e intereses. Con eso no se puede jugar. Se hace una emisión de deuda para pagar deuda. Entonces, ¿cómo es posible que estemos pagando deuda con deuda? Ah, bueno, eso pasaba en la gestión gubernamental pasada y pasa ahora. La gestión gubernamental pasada, los opositores lo criticaban. Ahora no lo critican, porque ahora ya no son opositores, pero no hay que criticarlo. Es que es necesario cumplir con esos compromisos de pago, porque si el gobierno se atrasa en el pago de compromisos de vencimiento de deuda, o de vencimiento de capital o vencimiento de intereses de los que le corresponden en un año determinado, automáticamente la firma calificadora afecta nuestra calificación, y al afectar nuestra calificación en términos de evaluación de nuestra deuda soberana, entonces cuando volvamos otra vez a emitir deuda, nos tendremos que pagar una tasa de interés mucho más alta. ¿Por qué? Porque entonces somos un país de más riesgo, y a mayor riesgo de impago, mayor es la tasa de interés que tú tienes que pagar. O sea, más te cuesta el dinero. Es más caro el dinero para el que no tiene posibilidad de pagar que para el que tiene posibilidad de pagar. Eso mismo pasa con los bancos. Usted va a buscar un préstamo y entonces, si usted es un cliente bueno, le dice, mira, te vamos a prestar, qué sé yo, 1 millón de pesos y te vamos a poner una tasa de un 8%. Pero de repente hay otro cliente que tiene una situación de que su calificación no es buena, que en vez de ser A o B, tal vez es C o D, que tiene que llevar más garantía, pero aparte que tiene que llevar más garantía, cuando le conceden el préstamo le dicen, te vamos a prestar, pero te vamos a cobrar una tasa de un 30%, de un 25%, un 27%.
Y ustedes han oído, por ejemplo, ahora muchas personas que te dicen, no, pero mira que el Banco Central está anunciando que está dándole facilidades de liquidez rápida a las entidades financieras para que le presten a una tasa baja a sus clientes, principalmente a las micro y pequeñas empresas. Y yo soy una pequeña empresa, yo fui al banco y el banco me dice que yo no califico. Ah, el banco te dice que tú no calificas porque seguro tú no eres un cliente A. Tal vez tú eres un cliente que en este momento puede ser de alto riesgo, entonces el banco lo que te dice, sí, tenemos dinero para ti, pero no a un 8, no a un 9, lo tenemos a un 17, a un 18, a un 20, y tal vez te está pidiendo más garantía de la que debe pedirte. Ahora, ¿eso es por qué? Porque tal vez el tipo de negocio que usted tiene es un negocio que en este momento no ofrece la seguridad y la sostenibilidad requerida para usted garantizar que va a poder pagar sin dificultad ese crédito. Por ejemplo, una empresa que se dedique a suplir al sector turístico hoy día, ¿está frita? No, mira, no, yo soy suplidor. ¿De qué? No, yo soy suplidor de hoteles. Ah, pero los hoteles están cerrados. Sí. Entonces, pues, te tiene una situación difícil. Sí, porque yo ahora tengo menos clientes, porque ciertamente ahora yo lo que estoy haciendo es facturando, qué sé yo, 100,000 pesos. Antes yo facturaba 3, 4 millones de pesos mensual. Ah, bueno, entonces quiere decir que su empresa está en una situación difícil. Y si su empresa está en una situación difícil, usted tiene mayor riesgo de retraso, de atrasarse en el pago de su compromiso si le prestamos. Entonces, para eso están ahora los representantes del sector financiero solicitándole al gobierno el diseño para la creación de una especie de fondo de garantía. Un fondo de garantía tendente a qué? Tendente a darle la posibilidad a empresas pequeñas de obtener créditos baratos para su recuperación, pero siempre que esas empresas pequeñas sean empresas viables. ¿Qué quiere decir viables? Una empresa que hoy día puede estar en dificultad, pero que se tiene la seguridad de que tan pronto como la economía comience a recuperarse, esa empresa va a volver otra vez a su normalidad. Entonces, si es una empresa viable, entonces, bueno, puede ser que tenga dificultad ahora, el mes que viene, dentro de un par de meses, pero ya para el mes de septiembre, octubre, esa empresa va a estar full, operando bien, o va a estar ya, tendremos un levantamiento de las restricciones de toque de queda y posiblemente es una empresa del área de entretenimiento que va a estar entonces operando de manera normal de aquí a fin de año, es una empresa viable. Sí, bueno, pues vamos a crear un fondo de garantía para poder prestarle en mejores condiciones y garantizarle los recursos que necesite para su capitalización. Pero para eso necesitamos, como banco, dicen los bancos, que el gobierno entonces establezca un fondo de garantía, porque entonces hay que cumplir con las normativas. Fíjese todo lo que hay que hacer para tú garantizarle un préstamo barato o relativamente flexible a un cliente. Pues eso mismo pasa con el país como Estado. Para que el país como Estado pueda obtener financiamientos baratos en el mercado internacional, es decir, a una tasa de interés baja, con sus emisiones de bono o con cualquier otro tipo de emisión de deuda, necesita tener una buena calificación. Y para tener una buena calificación necesita cumplir con sus obligaciones crediticias, cumplir al pie de la letra. Afortunadamente nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones crediticias, no hemos tenido atraso. Fíjense que desde 2016 hasta ahora no nos han variado la calificación, no nos han puesto una calificación peor ni mejor. Nos han mantenido en una condición de estabilidad. Pues entonces quiere decir que nos hemos mantenido cumpliendo. No con una alta solvencia extraordinaria, pero nos hemos mantenido cumpliendo. Ahora lo que varió, repito, fue la perspectiva. Fitch dice, te vamos a mantener en BB menos, pero ese BB menos que antes tenía perspectiva estable, hoy día es un BB menos con perspectiva negativa. Por lo tanto, te tenemos en observación. Trata entonces de que tu economía se mejore y trata de seguir cumpliendo con tus compromisos crediticios, porque de no ser así, entonces puede que te varíen la calificación el año que viene. Y eso hay que evitarlo a toda costa, más ahora que el gobierno tiene hoy día más necesidad de financiamiento internacional de lo que tenía en años anteriores, porque ahora la República Dominicana está en una situación de crisis y de necesidad de recuperarse luego de haber sufrido una caída de menos 6.7% en su economía el pasado año 2020 por el COVID-19.